Hola familia de Conectando Esencias, el día de hoy vamos a seguir estudiando una parte complementaria de los objetivos, nos estamos refiriendo a la formulación de metas. Para esto es importante tocar los siguientes puntos, tanto un proceso holístico, analizando los puntos dependientes que se relacionan demasiado, qué es una meta y en qué se diferencia de un objetivo, que es una confusión muy común. Por otro lado, las características de las metas efectivas, los indicadores, ejemplos de metas correctamente formuladas, un test que vamos a usar para evaluar las metas y vamos a ver también un respectivo ejemplo para que quede más claro y un proceso guiado para que apliquen ustedes este proceso en su empresa. Primero vamos a ver el proceso holístico. Como visión es lo más grande. Lo hice de manera ascendente, y es a lo que queremos llegar. Pero es lo primero que vemos nosotros, es una meta, aunque la veamos lejana. Y aquí tenemos que partir de dos variables que las fuimos analizando, el qué y el cómo. Aquí en la visión, en resumen, nos otorga el qué, en qué queremos convertirnos, qué queremos alcanzar, a dónde queremos llegar. Pero el cómo, o sea, cómo lo vamos a lograr no está claro. Entonces, para poder alcanzar nosotros la visión, esta la vamos a hacer a través de un camino creado por objetivos, los cuales ya vimos que con ellos definimos una ruta, que se marcan unos puntos iniciales y finales y unos intermediarios, pero partiendo de ese objetivo tampoco está bien definido el cómo. Sí se empieza a clarificar un poco, pero está en la parte intermedia y aquí hay mucha confusión y me gustó mucho el análisis de este autor porque segmenta mucho más y te enseña mucho la diferencia entre estos dos, entre la meta y el objetivo, porque la mayoría de maestros te dicen, no, pues ¿en qué consiste un objetivo? Y describen la mayoría de características que tiene una meta. Entonces, se relacionan. Es casi básicamente lo mismo, solamente su diferencia es la dimensión y el tamaño. Y los plazos. Un objetivo puede ser a mediano y a largo plazo, y una meta es a corto plazo. Entonces, sí son diferentes. Pero a grandes rasgos, pues sí se aplican las mismas características porque están relacionadas las metas hacia los objetivos. Porque para alcanzar un objetivo, lo vamos a alcanzar a través de un camino creado mediante metas. Y la meta permite dividir cada tramo en nuevos segmentos más manejables. Entonces sí son conceptos totalmente diferentes y pues bueno, ya lo vamos a ir dividiendo para ir alcanzando cada parte hasta llegar a un objetivo, bueno, cada meta hasta llegar a un objetivo y hasta lograr nuestra visión. Y bueno, ¿qué es una meta y en qué se diferencia de un objetivo? Una meta, al igual que un objetivo, representa algo que deseamos hacer en realidad, algo que deseamos hacer realidad. En eso ambos conceptos son iguales. Pero aparte de ese punto, nosotros ambos tienen diferencias. Por ejemplo, los objetivos, como ya lo habíamos comentado, son un tanto borrosos o no son tan claros. El qué es conocido, aunque no está definido completamente. El cómo es desconocido, aunque se pueden intuir algunas fases genéricas que conduzcan hacia el objetivo. En el cuándo se puede hablar de fechas indicativas, no tan claras. Y en las metas, el qué y el cómo son conocidos, lo cual hace de ellas algo medible. Se pueden realizar estimaciones razonablemente precisas para calcular dónde nos encontramos con respecto a una meta, e incluso calcular cuánto tiempo falta para alcanzarla. Se pueden realizar estimaciones más precisas y fiables. Entonces vamos a ir con los objetivos de lo general hacia las metas, hacia lo específico. Y las características de las metas efectivas deben ser específicas. Estas son las características que la mayoría de profesores te dicen que
corresponden a un objetivo, que tienen que ser específicas, accionables, realistas, medibles, pero en realidad se aplica más a las metas, porque es un tramo más pequeño. Entonces, específicas, ¿por qué? Porque es necesario tener claro qué se desea lograr. Accionable. Tenemos que definir una serie concreta de pasos pequeños que conduzcan al logro de la meta. Por otro lado, tienen que ser realistas. Debe ser posible alcanzar una meta en el plazo fijado y con los recursos que disponemos. Medibles. Debemos definir indicadores para calcular numéricamente dónde nos encontramos con respecto a la meta. Y en este punto de los indicadores vamos a tomar un ejemplo de un automóvil. Porque al conducir tenemos una noción suficientemente precisa de cuánta gasolina nos queda en el depósito, como para tomar las decisiones oportunas, para llenar antes de quedarnos sin combustible. También sabemos a qué velocidad circulamos, de forma que podemos tomar las decisiones oportunas para no exceder los límites. Conocemos los kilómetros totales recorridos, de tal forma que podemos saber cuándo es el momento de darle mantenimiento al auto. Entonces, así como el auto puede medir tanto la velocidad, el combustible, los kilómetros, son medidas que en las metas nos van a dar la oportunidad de medir el avance hacia la meta. Estos indicadores nos permiten saber dónde estamos con respecto a una determinada meta y cuánto nos falta para alcanzarla. Cada meta particular tendrá asociados sus propios indicadores que debemos definir apropiadamente. Ese ya es otro tema. Pero pues es algo lógico, es algo natural. Ejemplos de metas correctamente formuladas son las siguientes. Meta 1. Facilitar cobertura Wi-Fi en toda la ciudad antes de junio del 2022. Obtener más de 1000 nuevos seguidores en Twitter antes del 30 de enero del 2023. Recibir la certificación ISO 9001 antes de finalizar el año. Seleccionar a 5 personas para mi equipo en enero. Presentar nueva candidatura a empresa del año antes del plazo del 15 de mayo. Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Son correctamente formuladas porque te dicen el qué, te dicen cómo, te dicen cuándo y pues son realizables aparentemente, no son cuestiones con una dimensión más grande. El test que hablamos se usa para formular metas inteligentes. Primero tenemos que definir nuestra meta con nuestras propias palabras, sin preocuparse por la forma, y acto seguido pasamos al test para evaluar nuestra meta. Por ejemplo, primero tenemos que preguntarnos o evaluar esa definición, el qué. Si nos está diciendo el qué, cuándo, cómo, cuáles son los indicadores, cuál es el criterio de éxito, porque tiene que ser realista, y cuándo, y cuánto. En el cómo es importante aclarar que se refiere a ser capaces de identificar una serie de pasos claros, específicos, para alcanzar la meta, y en el peor caso, al menos tener muy claro el siguiente paso a dar, siempre que los demás pasos al menos estén identificados y lo más claros posibles. La evaluación de este test lo vamos a aplicar a este ejemplo de esta meta, que tiene por intención obtener más de 1000 nuevos seguidores en Twitter antes del 30 de junio. Y supongamos que se formula a comienzos del mes de febrero. Veamos si efectivamente pasa el test de una manera inteligente. El qué está claramente definido. Se trata de obtener seguidores en Twitter. ¿Cuándo? También está claro, antes del 30 de junio. ¿Cómo? Se puede identificar un abanico de pasos que se pueden dar
para alcanzar el objetivo. Por ejemplo, un primer paso puede consistir en iniciar una campaña de promoción en Twitter para capturar seguidores. ¿Cuáles son los indicadores? Sin duda, el indicador es el número de nuevos seguidores obtenidos desde comienzos de febrero. ¿Cuál es el criterio de éxito? Cuando el indicador, el número de nuevos seguidores sea igual o mayor a 1000, se habrá alcanzado la meta. ¿Es realista? Puesto que la meta está formulada a comienzos de febrero y consiste en obtener 1000 nuevos seguidores a finales de junio, resulta razonablemente considerar esta meta como realista. Obviamente se puede hacer un estudio para hacer un diagnóstico o una predicción y comparar, pero obviamente si otra empresa lo está logrando, pues tú también lo puedes hacer. Y para finalizar, en resumen, así es el proceso guiado para descomponer uno de sus objetivos en metas. Para esto vamos a seleccionar uno de los objetivos que escribimos en el ejercicio de los objetivos. Ya que los hayamos elegido, los 4 objetivos, vamos a desglosar el objetivo en metas entre 2 y 5. Primero lo vamos a escribir con nuestras propias palabras. Entonces aquí está, para un objetivo va a corresponder 4 hasta 5 metas, dependiendo. Pueden ser más, pueden ser menos, pero las básicas son 4. Y por otro lado, tenemos que responder a las preguntas clave para cada meta, apoyándonos en los siguientes formularios. Por ejemplo, para la meta 1, vamos a aplicar el test y vamos a preguntarnos si pasa o no el qué, si nos define el cuándo, si es posible determinarlo, el cuánto y el cuándo, el cómo, 3 a 4 pasos que deberá dar para alcanzar la meta, al menos un primer paso, porque se nos va a ayudar a ponernos en acción. ¿Es realista, sí o no? Si no es realista, ¿podría transformar su meta en realista? Si no estamos hablando de que puede ser tanto un objetivo o una visión. Entonces sí se puede, pero tenemos que partirla. Y tal vez lo que vamos a terminar por declarar como meta sea totalmente diferente a esa que tenemos en ese momento. Entonces vamos a hacer esos cambios en las respuestas. Tenemos que hacer los cambios. Todo el proceso se va a aplicar a esa oración o esa intención que tenemos. Y si no es posible, sí tenemos que descartarla a un corto plazo para formularla en un futuro. Para no desenfocarnos. Y los indicadores, que esos son lógicos dependiendo de lo que tú quieras alcanzar. El criterio de éxito, pues también vamos a ver, va a ir dependiendo del tiempo. ¿Estás teniendo éxito o no? Y que tienes que reajustar. Y finalmente escriba como recordatorio el primer paso que ha identificado para alcanzar cada meta. Y aquí tenemos que definir los primeros pasos para cada meta. Tal vez si quieres tú, por ejemplo, una meta puede ser instalar internet en cierta región o dar el servicio de Wi-Fi. Para eso, ¿qué primero tienes que hacer? Primero tienes que contratar a ciertas personas, tienes que vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, quieres entrar a una universidad, algo más sencillo. ¿Quieres entrar a una universidad? Entonces el primer paso que tienes que hacer es ir a buscar la convocatoria y ver cuál es la que más te gusta, si te estás dentro de la fecha, cuánto te va a costar el examen, hasta cuándo tienes para pagarlo, cómo vas a estudiar, en dónde vas a estudiar, cuánto tiempo vas a estudiar. Entonces se va haciendo más si es realista o no es realista.
hasta dónde queda la escuela. Obviamente no vas a hacer una que quede en otro país. Sí se puede, pero depende también los recursos con los que tú cuentes. Entonces eso es lo mismo. O sea, ¿qué indicador va a ser? Obviamente los aciertos. El criterio de éxito es cuando te califiquen el examen, si pasaste o no pasaste. Obviamente el criterio, tú mismo te puedes hacer varios exámenes antes del que sea el final, para que vayas practicando y tú mismo te vas a dar cuenta si pasas o no pasas, si sabes o no sabes, si tienes que estudiar más, tienes que o vas bien. Entonces, el primer paso sería investigar, pagar, estudiar, y así nos vamos a ir con las metas. Obviamente vas a llegar a la facultad, tal vez tu visión sea crear una empresa, y ya se empieza a ver cuál es tu objetivo. Primero tienes que estudiar o que aprender, y ya empiezan las metas. Entonces, espero les haya gustado bastante, y pues vamos a estudiar el siguiente punto, que serán el diseño de servicios. Una breve introducción de todo el ambiente y el sistema de los servicios.